Bienvenidos y gracias por conectarte a Nueva Esperanza Church, una iglesia cristiana evangélica en Valencia, España. Te invitamos a buscar y tener un encuentro increíble con Dios, a conocer a tu Creador y tu propósito en esta vida mediante la buena noticia de Jesús, que produce una esperanza permanente que nunca te fallará. Si quieres más información sobre nosotros, conéctate a nuevaesperanzachurch.com, donde puedes ver las diferentes actividades, horarios, y si tienes alguna duda, pues puedes contactarnos para cualquier tipo de pregunta. Y ahora comenzamos nuestro tiempo de adoración online. Y el pasaje de hoy se encuentra en Juan capítulo 10, y el tema en forma de pregunta hoy es la siguiente: ¿cómo puedo tener la seguridad de que estoy arraigado en Cristo Jesús? ¿Cómo puedo tener la seguridad de que estoy arraigado en Cristo Jesús? Y antes de leer el pasaje, entender un poco el contexto, ¿no? Jesús estaba hablando con judíos, específicamente con fariseos, líderes religiosos de este tiempo, y acababan de ver una experiencia, una situación bastante interesante, una de varias que Jesús tenía la tendencia de realizar, y era una sanidad en el día sábado, en el Shabbat, donde nadie debería ni podía hacer nada, ¿no? Era el día sábado, ¿no? Y Jesús había sanado a un ciego, una persona del ciego de nacimiento, y Jesús le sana y le da la vista. Y claro, los fariseos, pues en su afán de saber quién ha sido el que ha hecho esto en el Shabbat, qué es lo que te ha pasado, por qué ha acontecido esto, pues le interrogan una y otra vez, hasta traen a los padres del ciego para hablar con ellos y saber qué es lo que ha pasado. Y el pobre hombre ciego, frustrado, finalmente dice: yo lo único que sé es que antes yo no podía ver y ahora veo. Pero los fariseos, enfadados, molestos con Jesús le cambia radicalmente la vida a este hombre ciego, y ellos eso les da igual, porque quieren atrapar a Jesús, quieren continuar en su legalismo, en sus leyes. Y Jesús en este pasaje les empieza a hablar de otro tema, les empieza a hablar en alegoría y compara a Israel con ovejas en el redil. Aunque Israel era el pueblo escogido en el Antiguo Testamento, no todos los que estaban dentro de Israel conocían a Dios. En términos de hoy sería: a ver, tú tienes una religión, eres religioso, pero realmente no tienes una relación con Jesús, realmente no conoces a Jesús. Por esto en otra ocasión Jesús le había dicho a estos mismos fariseos: escudriñáis las Escrituras, las leéis, las conocéis, hablan de mí, pero no me reconocéis como Dios, estoy frente de vosotros, amáis más las tradiciones de los hombres que al propio Dios. Dios mismo delante de ellos no le reconocían. Entonces les habla en esta alegoría del redil. ¿Cómo puedo tener la seguridad de que estoy arraigado en Cristo? Pues vamos a comenzar, y voy a comenzar con preguntas para ti. Con preguntas para ti. Como cristiano, la primera pregunta, obviamente, en tu vida, el ser cristiano, ¿es una religión, una tradición, o es una relación personal con Jesús? Señor, te damos gracias por este día. Bendice este tiempo, Señor. Te pido que al leer tu palabra, tú nos enseñes lo que nos quieras enseñar. Señor, cambia nuestros corazones. Te pido, Señor, que también nos llenes de tu paz, Señor. Que nuestra vida como creyente en relación contigo sea una vida de paz y de gozo y de activamente amarte y servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Juan 10, empezando con el versículo 1, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
El domingo pasado reflexionamos sobre 2 versículos en Colosenses, preguntándonos de qué manera hemos recibido a Cristo el Señor, como Salvador, entrega total. Después nos enfocamos en 3 regalos de Dios para el nuevo creyente. Primero, ha puesto el fundamento, que es Jesús, nos da el fundamento, edifica sobre el fundamento, y tercero, nos confirma o nos establece en la fe. Entonces, las palabras que hablamos, ¿no? Arraigados, sobre edificados, confirmados, nos debe dar confianza. Confianza en aquel en quien hemos entregado nuestra vida entera, aquel buen pastor. La pregunta de hoy, ¿cómo puedo tener la seguridad de que estoy arraigado en Cristo? Pero como he dicho, me gustaría comenzar con preguntas de reflexión. No me la tenéis que contestar ahora. Esto es para vosotros, cada uno en vuestro corazón, pensarlas, reflexionarlas y contestarlas, ¿no? Y yo creo que al responderlas en tu corazón, te va a confirmar tu seguridad en Jesús o va a confirmar que necesitas a Jesús. Primero, cuando te enfrentas a esa decisión importante, ¿a quién acudes primero? Al examinar tu vida interior, el corazón, aquí adentro, en lo que nadie ve, desde conocer a Jesús, ¿puedes ver fruto? Cuando conociste a Jesús, después, ahora, quizás mucho fruto, quizás poco, pero ¿puedes ver fruto? En aquellos momentos donde te has apartado del Señor, o vives un tiempo de rebeldía, o no le obedeces, o sigues tus propios caminos, ¿de qué manera has escuchado, has oído el Espíritu Santo? ¿De qué manera te ha corregido, te ha exhortado? Como yo digo siempre, no sé si está bien, pero que te da caña, ¿no? ¿O oyes al Espíritu Santo? En aquellos momentos de tragedia personal o incertidumbre o dificultad, ¿de qué manera ves la mano de Dios? ¿Piensas de acuerdo a la perspectiva de Dios en estos tiempos sobre la eternidad? Cuando pasas tiempo con otros creyentes, cuando adoras, cuando lees tu Biblia de verdad, cuando oras sinceramente de corazón, enteramente, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que pasa en ti? ¿Sientes como que estás donde necesitas estar, como que has vuelto a casa? ¿Estás bien cuando estás con otros creyentes, cuando lees la palabra? Y la última, ¿de qué manera da testimonio el Espíritu Santo dentro de ti? Igual esa va también con la pregunta 3, ¿no? Cuando estamos apartados y sentimos la convicción del Espíritu Santo. ¿Cuántas preguntas, Joel? Los fariseos tenían muchas preguntas. El problema con los fariseos es que no querían oír y no querían escuchar lo que Jesús decía. Yo creo que los que estamos aquí todos queremos escuchar lo que Jesús dice y queremos recibir lo que Jesús dice. Tenían muchas preguntas los fariseos y Jesús se dirige a ellos, líderes religiosos, como he dicho antes, entendidos en las Escrituras, de lo que conocemos ahora como el Antiguo Testamento. Sin embargo, las palabras, las alegorías, todo lo que Jesús decía no lo pillaban, no lo querían pillar. Ovejas, ovejas, ¿de qué estás hablando? ¿De qué habla este hombre? ¿Sabes por qué no entendían esto? Jesús lo dice, Jesús mismo lo dice en el 25 y 26, dice, no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. No eran del rebaño de Jesús. Aunque pensaban que estaban en Dios, en la voluntad de Dios, no habían reconocido a Jesús como el Mesías. Y el versículo 7, donde dejamos, pues Jesús dice, bueno, vale, muchachos, os lo voy a explicar. Os lo voy a explicar. Os voy a decir cómo y por qué estar en mi rebaño, seguirme a mí, de que yo sea tu buen pastor, es lo mejor que hay. Seguimos, el 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
El portero que leímos anteriormente era uno de los pastores generalmente, o otra persona que dormía a la entrada del redil, y que en realidad se convertía él en la puerta. Y ninguna oveja podía entrar o salir del redil sin pasar por él. Y el redil era un terreno cerrado o cercado en el que cada pastor metía a las ovejas al atardecer o por la noche para que duerman ahí, que estén ahí, y les dejaba al cuidado del portero. Por la mañana los pastores volvían, el portero les abría, entonces cada uno separaba sus propias ovejas, llamándolas, y una vez reunidas el pastor las sacaba afuera y las ovejas le seguían a donde quiera que el pastor le guiaba. Y a lo largo de esta alegoría Jesús se identifica como, ¿qué? Como la puerta de las ovejas, también como el buen pastor. Y la figura de Jesús como la puerta de las ovejas nos recuerda algo muy importante, que Él es el único acceso legítimo para entrar al reino de Dios. Como en 1 Pedro 3:18 dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Notar, Jesús es el portero, es el buen pastor, lo es todo. No solo nos da la salvación, no solo la puerta, no solo abre la puerta, no solo estamos dentro del redil y Él está ahí, delante, acostado, no durmiendo, mirándonos, cuidándonos, obrando en nosotros, velando por nosotros. Jesús lo es todo. Y cuando leo este pasaje me recuerda otra situación, otro tiempo, otro momento donde Jesús, en Mateo 9, se encuentra en la sinagoga enseñando, después en las multitudes sanando, predicando. Y cuando Él ve las multitudes, la cantidad de gente ahí, las necesidades, dice la palabra que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En Isaías, cientos de años antes, el pasaje que muchos conocemos, que habla de nosotros antes de conocer a Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él, sobre Jesús, el buen pastor, la iniquidad de todos nosotros. Está muy claro que tú y yo somos estas ovejas, necesitadas, desamparadas, en necesidad de un pastor. Y menos mal que el mensaje principal de este pasaje que hemos leído en Juan 10, menos mal que no es sobre el hecho de que somos ovejas desamparadas, sin rumbo y desparramadas y todo lo demás. Menos mal que eso no es el enfoque principal, sino que depresivo. Qué bendición, qué alegría que el mensaje del texto es un mensaje de seguridad de las ovejas. Cuando estamos bajo la autoridad y protección del buen pastor, Cristo Jesús. ¿Por qué me da seguridad Jesús? Pues varias razones, y hay muchas, y solo vamos a ver algunas por cuestión de tiempo, pero ¿por qué me da seguridad Jesús? Pues mira, porque el buen pastor rescata. El buen pastor nos ha dado vida y comienza diciendo, yo soy la puerta, yo soy la entrada que da vida eterna y luego vida abundante también. Y no es falsa. Siempre hay juegos, ¿no? Juegos o en televisión, bueno, ¿cuál es la puerta donde tienes el premio y tal y cual? Escoge una puerta. Bueno, pues aquí Jesús lo ha dejado claro, ¿dónde está la puerta? ¿Y quién es la puerta? Yo soy la puerta verdadera. ¿Por qué? Porque después dice, los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, entraron por atrás, eran falsos. Él es lo verdadero. Nos amó tanto que dio su vida por nosotros en la cruz. Interesantemente, también en Isaías, cientos de años antes de la cruz, habla de Cristo, habla del Mesías y la manera que iba a enfrentar la muerte. ¿Sabes cómo iba a enfrentar Jesús la muerte y cómo lo hizo? Dice que fue oprimido, afligido, no abrió su boca, Isaías 53:7, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió él su boca. En su muerte lleva nuestros pecados, las clava en la cruz, una vez y para siempre, como oveja, todo lo malo, todo lo perdido de nosotros, lo desamparado, lo descuidado, todo eso, Él lo lleva a la cruz y lo clava a la cruz, porque necesitábamos un pastor, necesitábamos un salvador, necesitábamos un protector, necesitábamos
un proveedor. ¿A qué va esto? Que el pastor, el buen pastor, que Jesucristo se identifica con las ovejas a tal punto que lleva todo lo suyo, todo lo malo de las ovejas y muere por ellas. Versículo 9, yo he venido, 10, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. El 28, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El buen pastor rescata, da vida eterna. A los fariseos no les caía bien este término, yo creo que entendía más de lo que decía. No les caía bien porque el título de pastor les iba a sonar, a resonar como una pretensión de ser considerado el Mesías prometido. ¿Por qué? Pues esas profecías de antes en el Antiguo Testamento que anunciaban el fracaso de los sacerdotes, los pastores de Israel, anunciaban que no había funcionado, que era un fracaso total. Y en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 34:23, hay una profecía que dice que Dios levantaría a alguien. Levantaré sobre ellas a un pastor. Él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Y Jesús cumple esa profecía. Y está hablando de eso aquí. Y los fariseos se dan cuenta que el llamarse el pastor o el buen pastor, es decir, yo soy ese Mesías profetizado. El buen pastor rescata, da vida. Segundo, el buen pastor protege. El buen pastor protege. Y va más allá de lo que uno puede imaginar, el simbolismo de un pastor que lucha contra todo aquello que viene y quiere robar sus ovejas o hacerle daño, o los animales, y todas aquellas cosas. Y aquí detalla varios peligros para el rebaño, peligros para nosotros hoy también, ¿vale? Muchos peligros. Primero habla de salteadores y ladrones, que hablamos de eso antes, ¿no? Que son esos falsos maestros, incluso los fariseos. Y ahí tira dardos, ¿no? Esos falsos maestros, todos aquellos que se decían ser el pastor o los que tenían la verdad y no la tenían. Y segundo peligro, uno que quizás no es tan obvio, pero habla del asalariado. No lo hemos leído, pero habla de esa comparación del buen pastor y el asalariado, al que le pagan para cuidar las ovejas. No tiene interés en las ovejas y huye. Versículo 12 dice, el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Personas que tienen sus propios intereses o que realmente les da igual las ovejas. Ahora vamos un poco más profundo. Habla ahí en ese pasaje, en esos versículos, del lobo. El lobo. Pues es una referencia al diablo, a Satanás. Y mira, Jesús también había hecho una referencia en Mateo 10:16, y el contexto fue en el de Jesús enviar a los discípulos a predicar, a llevar el evangelio. Y esto es lo que les dice antes de salir. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Y vamos más profundo, aunque tiene que ver con el lobo, pero el versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, hablando también del diablo, de Satanás. Viene a matar y a destruir. No quiere que tú crezcas, no quiere que tú conozcas a Jesús, no quiere, te distraerá, te enviará todo lo que tú quieras, te pondrá paquetes con moños muy bonitos, pero dentro de esos paquetes hay muerte. Intentará robarte tu gozo, intentará robarte tu esperanza, intentará robarte todo lo que pueda robarte. Y lo hará dando medias verdades, lo hará distrayendo, lo hará de muchas maneras. Pero Jesús mismo defiende su rebaño de él. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jesús defiende no solo físicamente, pero espiritualmente. Y hermanos, me recuerda también, mira, leyendo estos versículos, wow, pensaba en otro versículo. Pablo habló de esto, lo resalta en Efesios 6, dice, hermanos,
Hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y a esto voy. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es tan fácil como que viene uno con una escopeta y me va a pegar un tiro. Uy, esto es obvio, me va a hacer daño. Es una lucha fuerte. Y el único que nos da la victoria, el único que nos protege, el único que puede, por el cual podemos resistir al diablo, es Cristo Jesús. Cristo Jesús. El buen pastor nos rescata y nos da vida. El buen pastor nos protege. Y el buen pastor provee. Después de la salvación, después de ese regalo, ese don tan precioso de tener la vida eterna, de tener nuestra eternidad asegurada y saber que estamos en Él, completos. Después el Señor, wow, cuántas cosas nos regala. En este pasaje vemos que, bueno, primeramente esa relación entre el buen pastor y las ovejas, y también dirección. El versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Le oímos, reconocemos su voz, le oímos, Él nos conoce íntimamente, sabe todo lo que hay en nosotros, ¿vale? Y porque Jesús es el buen pastor que oímos, que ofrece vida, que nos rescata, le seguimos. Hay una confianza en Jesús, el buen pastor, y Él siempre va adelante. Nunca está detrás de nosotros, siempre va delante de nosotros. Siempre hay esa referencia, ese lugar donde puedo poner mis ojos y mi corazón y mi mente. Y si le miramos, siempre nos llevará por buen camino. Como hablamos, creo, el domingo pasado, ¿no? Si miramos a lo verdadero, no caeremos en lo falso. Si seguimos a Jesús, no seguiremos al ladrón. No seguiremos al ladrón. También, de la misma manera que Jesús nos conoce, esto me gusta mucho, ¿no? Las ovejas le conocemos a Él. Versículo 14, yo soy el buen pastor. ¿Cuántas veces dijo eso? Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Las mías me conocen. Las mías me conocen. ¿Cómo? Pues a través de la palabra, a través del Espíritu Santo que nos recuerda la palabra y a través de la vida, las experiencias. Mira, le conocemos cuando estamos pasando por un momento difícil, de dificultad. Cada uno tendremos diferentes momentos y el Señor obra en esa dificultad de una manera que nunca esperábamos. Pues conocemos al Señor más. Le conocemos de la misma manera. Sus palabras son las mismas. La Biblia es la misma. No han cambiado las palabras. El mensaje es el mismo, pero la aplicación llega a ser diferente dependiendo de las experiencias en mi vida. Empiezo a conocer a Jesús de una manera diferente, relativo a la aplicación a mis experiencias. También, aparte de eso, el buen pastor provee otras cosas: seguridad, alimento. Esta me gusta mucho, bueno, me gustan todas. En el versículo 9 dice, en la última parte, bueno, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Entrará y saldrá y hallará pastos. Eso a mí me habla de tranquilidad y paz. Cuando estamos bajo la autoridad, el cuidado del buen pastor, entramos, salimos con él en sus límites y hallamos pastos. Porque el buen pastor, ¿qué hace? Lleva a las ovejas a buenos pastos. Una vez que el buen pastor ha sacado sus ovejas fuera, las conduce a lugares de pasto y agua, donde las alimenta, donde podemos ser alimentados abundantemente. Y esto complementa afirmaciones que el Señor ya ha hecho. Nos da el agua de vida para que nunca más tengamos sed. Él es el pan de vida que calma toda hambre. Y ahora con esta nueva afirmación cumple lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento, el salmista, el salmo que todos sabemos, seguro de memoria. Si abrimos los micrófonos lo podríamos decir todos quizás. El Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo
me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. El salmo tan precioso, pues Jesús en esta alegoría lo está cumpliendo. Está diciendo, yo cumplo eso, cumplo todo lo que faltaba antes, aquí y ahora. Lo cumplo, y a los fariseos le está diciendo, tú eres de mi rebaño, no eres de mi rebaño. Puede que tengamos que pasar por lugares desiertos y peligrosos, seguramente que sí. Pero la diferencia es que Jesús estará con nosotros, cuidándonos, proveyéndonos de todo lo necesario para nuestro bienestar espiritual, sobreedificando. Y estos pastos delicados o estos pastos verdes que hallamos naturalmente, inmediatamente, porque el Señor nos lleva a ello, representan las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Fuera de Él no queda más que desierto y un fin perecedero para nosotros, sin Cristo. Y en ese sentido te animo hoy a que pienses que eso que Dios está sobreedificando en ti, cómo quiere crecernos, cómo quiere madurarnos, formarnos, cómo quiere que tengamos seguridad en esa obra que Él está haciendo en nuestra vida. Y si eres parte de su rebaño, saber que podemos descansar completamente en Él. Descansar, entenderme, no significa inactividad. Pero al mismo tiempo, el mensaje de Jesús va más allá de mera actividad como creyente. O sea, que uno participe en alguna actividad religiosa o ritual, tradicional, y ya he cumplido. Eso no se trata. Eso no se trata. Se trata de esa relación. Y el descansar en el buen pastor quiere decir que vivo con tranquilidad, vivo con paz, vivo con gozo, vivo con seguridad, estoy arraigado, pero estoy activamente siguiéndole, oyéndole, mirándole, siguiéndole y sirviéndole. ¿Cómo? Amándole a Él con todo mi corazón, mente, espíritu, todo lo que soy, y amando al prójimo. Amando al prójimo. Como aquel hombre que escuchamos esta semana, ¿no? Que no solo oyó las palabras de Jesús, pero le hizo caso. Edificó su casa sobre la roca. Y cuando golpeó la tormenta no se cayó, porque estaba sobre el buen fundamento. El buen pastor es el buen fundamento. Cuando pensamos en esta comparación o alegoría, terminando aquí, otro aspecto muy bonito del rebaño, wow, es que esta vida con Jesús la vivimos juntos como iglesia. La decisión de seguirle es una decisión individual, personal. Era entre tú y Dios. Ni tus padres, ni la iglesia, ni tiene que ser entre tú y Dios. Es algo individual. Pero cuando tú te reconcilias con Dios por medio de Jesús y tomas ese paso de fe, es un paso de fe, es decir, aquí estoy. Cuando tú haces eso, individualmente, vives tu fe en comunidad. Vives tu fe corporalmente con otros creyentes, como estamos aquí nosotros. Lo vives colectivamente. Entonces, pensando en esta alegoría que Jesús nos ha regalado, hallamos pastos juntos. Nos ayudamos a alimentarnos, nos ayudamos mutuamente a crecer en el Evangelio. Tenemos actividades, aquí estamos un poquito más, ¿no? Cada vez, y que son guay, que son preciosos, me encantan, y disfrutamos de ellos, pero no es solo para quedar. Disfrutamos de crecer espiritualmente juntos, ya sea los muchachos o los jóvenes o aquí los domingos. Hallamos pastos juntos y crecemos juntos como iglesia. Y segundo, seguimos al pastor juntos. Seguimos a Jesús, al buen pastor, le seguimos juntos. Un mismo sentir, una misma visión. Ahora,
No vamos a estar de acuerdo en todo, eso no es realidad. Y bueno, sería muy aburrido, ¿no? No es que tengamos de estar de acuerdo en todo, pero tenemos un mismo sentir en Jesús. En las cosas esenciales tenemos un mismo sentir. Y tenemos una visión de seguir a Jesús, al buen pastor, a donde nos quiera guiar, en este caso aquí en Valencia, en Campanar, en estos lugares, ¿no? Seguimos juntos. Tercera cosa que vemos aquí del rebaño, pues mantenernos firmes juntos. En grupo nos protegemos, ¿vale? En grupos podemos rendirnos cuentas, podemos ayudarnos. Y eso no voy a leerlo, pero leer Romanos 12 y hay todo el capítulo de Romanos 12, porque va de lo individual a la iglesia. En el Antiguo Testamento, hierro afila hierro, mejores son dos que uno. Y mira, cuando algún animal, no sé, pequeñito, que no tiene mucha defensa, se aparta del resto de los animales, ahí es cuando el león que está ahí mirando va a atacar. Cuando el animal está junto con otros, no se va a arriesgar, no se va a molestar el león en atacar. Entonces tenemos que mantenernos firmes juntos. Y cuarto, en la misión, juntos en la misión, encomendada por el buen pastor de llevar el mensaje suyo a las ovejas perdidas que no tienen un pastor. Y eso lo hacemos juntos, eso lo hacemos juntos. Y estas palabras, oh, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Gracias por conectarte a Nueva Esperanza Church, una iglesia cristiana evangélica en Valencia. Te invitamos a buscar y tener un encuentro con Dios, a conocer a tu Creador y tu propósito en esta vida mediante la buena noticia de Jesús que produce una esperanza permanente que nunca te fallará. Si quieres más información sobre nosotros, conéctate a nuevaesperanzachurch.com, donde puedes ver las diferentes actividades que tenemos, horarios, y también puedes contactarnos para cualquier otra pregunta.